Hola, mi nombre es Ami Sauceda, pasante del profesorado de Matemáticas de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. Hoy en la historia de la matemática hablaremos de la civilización egipcia y griega. El objetivo es destacar los acontecimientos y personajes más importantes de la civilización egipcia y griega. En los años 3500 a 1000 a.C. existió la civilización egipcia. Esta civilización se concentró en el estado moderno de Egipto, ubicado en la parte oriental de África del Norte, más precisamente a lo largo del curso inferior del río Nilo, el cual tuvo un papel fundamental en el desarrollo de la cultura egipcia. Las matemáticas en el antiguo Egipto surgió como respuesta a diversos problemas concretos relacionados con la vida cotidiana, la demarcación de los terrenos, el cálculo de los impuestos, el pago de los trabajadores, los cálculos relacionados con las construcciones, entre otras cosas. Su sistema de numeración jeroglífico era un sistema decimal, no posicional y aditivo. Estaba formado por 7 símbolos que denotaban desde la unidad hasta la unidad de millón. Este sistema no tenía signo alguno para el cero. Como lo pueden observar, el número 1 era representado por una vara, por un yugo se representaba el número 10, por un papiro el número 100, por una flor del loto el número 1000, un dedo representaba el número 10.000, una rana el número 100.000 y un hombre hincado el 1.000.000. Hay una gran cantidad de papiros y otros que proporcionan información sobre el avance matemático egipcio en esta época, pero lo más importantes son los siguientes. 900 años antes de Cristo, la construcción de la Gran Pirámide de Giza, con 2 millones de bloques colocados en un área de aproximadamente 5 hectáreas. 850 años antes de Cristo es encontrado el papiro de Moscú de 8 centímetros por 5,44 metros con 25 problemas, el cual fue publicado en el año de 1930. 1650 años antes de Cristo, el papiro Rin fue un manual con 85 problemas. Fue publicado en el año de 1927 después de haber sido obtenido por el inglés Henry Lynn y actualmente se encuentra en el Museo Británico. En cuanto a aritmética y álgebra, los 110 problemas de los papiros de Moscú y Rin son numéricos y la mayoría son de origen práctico y muy simple. Las fracciones las descomponían en sumas de fracciones unitarias. Problemas sobre mezclas para alimentos de ganado y almacenamiento de granos que conducen a ecuaciones lineales resueltas por el método de falsa posición. En cuanto a la geometría, 26 de los 110 problemas de los papiros de Rin y de Moscú son geométricos. La mayoría se refieren al cálculo de áreas de terrenos y volúmenes de graneros y pirámides. Ahora hablaremos de la civilización griega, la cual estuvo alrededor del año 800 a.C. y surge como una nueva civilización en la costa oeste de Asia Menor, Grecia e Italia. Tales de Mileto fue uno de los personajes más destacados de esta época, en el siglo V a.C., considerado como el iniciador de la matemática demostrativa a través del método deductivo en la geometría. Cambia la intuición y las verificaciones empíricas por razonamientos lógicos. Ahora está Pitágoras y los pitagóricos. Pitágoras nació en la isla de Samos en el año 572 años antes de Cristo. Estudió con Tales de Mileto, emigró al puerto griego de Crotona en el sureste de Italia, donde fundó la Escuela Pitagórica de Estudios de Filosofía, Matemáticas, Ciencias Naturales, que dio lugar a una fraternidad que practicaba otros ritos religiosos. Entre uno de sus aportes más importantes está el teorema que lleva su nombre. Grecia del 600 al 300 a.C. Este notable periodo de la matemática formal se inicia con la geometría demostrativa del ya mencionado Tales y culmina con los elementos de Euclides. Durante este periodo se fundan escuelas en Atenas y las colonias griegas, de las cuales las más importantes son Mileto, Crotona, Elea, Atenas y Cirene. Filósofos notables de esta época se encuentra Platón, quien nació en Atenas en el año 427 a.C. Estudió matemáticas en Cirene como discípulo de Teodoro y Achitas, y filosofía en Atenas como discípulo de Sócrates. Los diálogos de Platón están considerados como el primer intento de una filosofía de las matemáticas. También nos encontramos con Aristóteles. Aunque no fue matemático propiamente, influyó en los matemáticos de su época. Escribió la primera lógica deductiva.
Está considerado como el primer enciclopedista por haber escrito todo lo que se discutía en su época en medicina, astronomía, física, ciencias políticas, matemáticas, etc. También en esta época encontramos tres problemas famosos a los que se tuvieron que enfrentar los griegos, como ser la trisección de un ángulo, duplicación de un cubo y la cuadratura del círculo. Paradojas de Zenón también fueron encontradas en esa época. Sus nombres son la paradoja de Aquiles y la tortuga y la paradoja del movimiento imposible. También uno de los más destacados matemáticos de esa época fue Euclides. De él no se conoce el lugar y la fecha de nacimiento, pero se sabe que fue llevado de Atenas a la Universidad de Alejandría, donde fundó la Escuela Alejandrina de Matemáticas. Es autor de más de 10 obras de matemáticas, pero lo más sobresaliente fueron sus elementos que contienen la matemática hasta la época. Matemáticos griegos después de Euclides. Desde su fundación, Alejandría tuvo un periodo de casi 300 años de paz hasta el año 30 a.C., cuando Egipto pasó a formar parte del Imperio Romano. Grecia fue dominada por los romanos desde 146 a.C. Las condiciones ventajosas de Alejandría la convirtieron en un centro de desarrollo académico donde concurrieron los mejores matemáticos de la época. En esta época hicieron sus aportes y coincidieron Arquímedes, Eratóstenes, Apolonio, Hiparco, Ptolomeo, Herón, Diofanto, Papus e Hipatía. Muchas gracias, esto ha sido todo por el momento.